Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast, el programa donde estamos analizando las distintas posiciones de cara a lo que va a ser el draft 2024 de la NFL. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes nuevamente en este nuevo episodio de Redshirt Podcast que como siempre vas a poder escuchar en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, al cual te vas a tener que suscribir, obviamente, y apretar la campanita para poder estar enterado o enterada de cuando sale cada uno de los episodios de Redshirt Podcast, analizando lo que se va a venir en menos de una semana y media desde aquí, desde el momento que estamos grabando esto, que es un lunes. Así que, queda cada vez menos para el draft 2024 de la NFL y tenemos algunas sorpresas que todavía van a ir apareciendo durante esta semana y media a lo que va a ser la noche de draft el jueves 25 de abril. Me acompaña, como siempre, Juanma, el Pumita Ramallo. Pumita, un placer nuevamente estar con vos en un episodio de Redshirt Podcast. En este caso, para analizar dos posiciones nuevamente. Vamos a intentar meterle ritmo a todos ustedes para que puedan tener la información más completa de Offensive Tackles y Inside Offensive Lineman. Básicamente, la línea ofensiva tenemos para todos ustedes hoy, que es una posición de necesidad para muchos equipos y que siempre da que hablar en el draft, sobre todo con sus prospectos de primera ronda. ¿Qué tal, Agus? Saludo para vos y para todos los que nos están escuchando. Como bien decís, para hablar un poco de los líneas ofensivos, al final es una clase, la de tackles, muy buena y que nos podemos pasar acá hablando más de una hora de ellos, pero que también hay que ser resumido y vamos a hablar de los principales de estos. Estamos a nada del comienzo del draft, de ese pick 1 que le dé comienzo el viernes por la noche a los 3 días de draft. Y lo importante acá es llegar con la mejor información posible, llegar conociendo los jugadores y sabiendo a ver qué tipo de jugadores es el que draftea o va a draftear o quiero que draftee mi equipo que me gusta o los equipos que me gustan dentro de la NFL. Así que para hablar un poco de los offensive linemen, que lo que digo es una posición que para mí es siempre muy, pero que muy interesante. Vamos a arrancar con un nombre que muy probablemente dentro de lo que es las consideraciones, o por lo menos lo que uno ve, no solo en mock draft, sino en los distintos reportes. Yo no me canso de decirlo, no existe tal cosa como el reporte del draft hasta el momento en que Roger Goodell anuncia un nombre en el estrado ahí en Detroit, en este caso este año. Pero es cierto que es muy probable que veamos como primer jugador, ni skill, ni quarterback, digamos, un liniero ofensivo salir, por las necesidades de los equipos dentro del top 10. Y el nombre apuntado, para que justamente sea ese jugador, es Joe Alt, el hombre de la Universidad de Notre Dame, la universidad de la cual es hincha nuestro compañero Fernando Apa, a quien le mandamos un gran abrazo. Ya seguramente se va a sumar en algún momento a seguir analizando con todos nosotros lo que son los prospectos de la NFL. Pumita, contame un poco acerca de Joe Alt, uno de los talentos premium, me parece, que tiene esta clase 2024. Soy fanático de Joe Alt, me encanta todo lo que... todo el trabajo técnico que tiene, es alguien que está súper pulido para la posición y que es uno, Fer es alguien muy orgulloso de su universidad y es uno de los grandes orgullos de Notre Dame en estos últimos años porque es un jugador que llega muy bien preparado para la NFL. Lo que mencioné antes, el trabajo técnico es muy bueno y sobre todo esto lo menciono en el juego por tierra. Es alguien que para bloqueos en el juego por tierra es alguien que está más que preparado para iniciar desde el primer momento, tiene una excelente técnica para direccionar bloqueos, para generar gaps, una muy buena fuerza en el tren superior, en los brazos me refiero, pero también en el tren inferior, porque cuando se ancla, cuando tiene que hacer un tipo de bloqueo en el cual
deba posicionar los pies y ahí iniciar el bloqueo, es alguien que lo hace con mucha prolijidad primero y lo hace también con buena técnica y con fuerza en las piernas para poder sostenerse y ser el ancla, ser el principal que abra ese gap al corredor. En cuanto al juego por pase, es alguien que es prolijo en el uso de sus manos, en el uso de sus pies, tiene un buen footwork para ir acompañando la jugada, pero necesita todavía trabajar un poco la técnica en cuanto al pass pro. No tanto la colocación de las manos, pero sí muchas veces el timing en que busca colocar esas manos sobre el defensivo. Es algo para mí muy importante esto, porque un tackle que no tiene timing para lanzar sus manos muchas veces va a caer en que esto el defensivo, el pass rusher lo va a aprovechar y puede terminar, como ha pasado con Alte en algunas ocasiones, en el piso. Entonces necesita trabajar este tipo de cosas, de buscar un mejor timing, de buscar un mejor anclaje, en algunas situaciones para estancar el bloqueo. Nada, son cosas que a mi gusto tiene que terminar de pulir. Y bueno, la gran contra que tiene Joe Alt y por qué, a ver, con todo este perfil que tiene Alt, sería un tackle... que podemos estar hablando del mejor jugador de la clase. Para mí, con un físico un poquito por encima, Alt podría competir con Marvin Harrison Jr., que para mí es el prospecto número 1, y hasta con Caleb Williams, que está un escaloncito más abajo, pero estaría en ese nivel Joe Alt. Alt está apenas por debajo de estos dos, y es por su capacidad atlética. Es alguien que tiene sus limitaciones en cuanto a su capacidad atlética, no tiene una gran movilidad, tiene una buena movilidad, pero su cambio de dirección hay veces que le lleva un poco más de tiempo, no son los tiempos óptimos. Todo esto lo oculta muy bien con el footwork, y esto lo quiero mencionar. Pero la capacidad atlética para hacer un left tackle en la NFL, a mi gusto, no la tiene. Creo que es alguien que va a tener que pasar al tackle derecho, va a tener que pasar, o hasta en un caso, al interior de la línea ofensiva, iniciar ahí quizás. Pero estoy seguro que es alguien que va a iniciar en la NFL. Va a ser un titular, porque un jugador con la fuerza, con el trabajo técnico que tiene, con la mentalidad de llevarse puesto y de arrollar a todo defensivo que se le ponga enfrente y sea un verdadero generador de gaps, bueno, convierte a Joe Alt en alguien que hay que poner en el campo, sí o sí. Vamos a ver si termina siendo como el left tackle. Vamos a ver si, lo que dije antes, si arranca siendo guard o right tackle y después pasa al left tackle cuando se acostumbra un poco más a la NFL. Creo que son cosas que las vamos a tener que ir viendo y dilucidando a medida que pase su tiempo dentro de la NFL, pero es un jugador que, lo que dije antes, por fuerza, por capacidad técnica, por inteligencia, es un jugador muy inteligente. Son todas cosas que le hacen un perfil perfecto para que los equipos de la NFL lo elijan y sea una de sus anclas y uno de sus jugadores estrellas dentro de esa línea ofensiva. Bien, Joe Alt, uno de los mejores prospectos realmente de la clase, analizado por el Pumita Ramallo. En mi caso voy a hablar probablemente de uno de los mejores perfiles atléticos de toda la clase, pero sí alguien que me parece que todavía tiene varios espacios para la mejora si quiere tener una carrera larga y exitosa en la NFL. Hablo de Olumubilla Fayanu, a partir de ahora Olu Fayanu para todos nosotros, el tackle de Penn State, mucha experiencia en el tackle izquierdo, 2 años como titular en este puesto para los Nittany Lions, lo cual obviamente ha ayudado a Fayanu a tener, un desarrollo bastante interesante de lo que es su inteligencia dentro del campo de juego. Creo que esto es uno de los aspectos donde más destaca, incluso sabiendo por dónde viene la jugada, cuáles son sus asignaciones y cómo debe cumplirlas. Su perfil atlético, como dije, es probablemente uno de los mejores de la clase. Eso lo convierte en un prospecto aún más interesante porque no solo vamos a hablar acerca de alguien que va a entender de movida qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ejecutar la jugada, sino también de alguien que puede desarrollarlo de una manera atlética, que tiene las condiciones físicas para poder hacerlo. Tiene también las medidas prototípicas como para jugar desde el tackle izquierdo, lo cual obviamente es una especie de asset bastante interesante a la cual las franquicias seguramente van a estar muy muy interesados, pero tiene sus cosas, obviamente. Creo que la mejor parte de Fayanu en Penn State la vimos en lo que es el Pass Pro. Creo que ahí sí está bien desarrollado, creo que tiene
pequeños márgenes de mejora que tienen que ver con aspectos más técnicos, pero donde más va a tener que desarrollarse el hombre de los Nittany Lions va a ser básicamente en ayudar al juego de carrera. Obviamente tiene el perfil atlético, que es lo que hablaba, lo que comentaba hace segundos, pero la aplicación de eso dentro del campo de juego ha tenido sus inconsistencias, perdón, a lo largo de los años. Tiene que ver con un mal uso de ese cuerpo, la verdad, hecho para jugar tackle izquierdo que tiene, a veces dándole leverage innecesario a algunos pass rushers, por ejemplo, que pueden utilizar la velocidad para poder ganar su matchup. Creo además también que no han demostrado consistencia en su fuerza, no tanto en Pass Pro, creo que es ahí donde Anclado gana por una fuerza bastante interesante desde el tren inferior hacia arriba, pero sí en lo que es el juego de carrera. Tiene un buen release, si se quiere, para intentar ganar desde el primer contacto su matchup, pero no logra mantenerlo esto con técnica de uso de manos o el uso de sus traits físicos durante el desarrollo de la jugada. Creo que es probablemente el aspecto más negativo que tiene él, en el sentido de, bueno, hablar acerca de un prospecto que tiene todo para desarrollar jugadas tanto de pase como de carrera dentro de la NFL, pero que ha fallado o ha demostrado inconsistencias en su técnica. Es muy fuerte de manos. Esto es tal vez de los aspectos más positivos que tengan que ver con lo técnico, pero de vuelta, hay algo en la técnica que todavía no lo tiene bien pulido. Este leverage innecesario es como si desconfiase un poco del tamaño que tiene e intente ganar por velocidad, entre comillas, de release o de uso de sus pies para ganarle justamente a matchups más complicados o más rápidos, más veloces, de los cuales se va a enfrentar a varios en la NFL, sobre todo en situaciones de pase. Entonces esto puede también guiar a inconsistencias en un aspecto de su juego que estaba bastante desarrollado, como lo es el Pass Pro. Otra cosa a mejorar por parte de Fayanu, el timing a la hora del golpeo. Bueno, vos, Puma, mencionabas algo similar con Al, que a veces podía llegar a fallar en el timing en el cual hacía el contacto con el defensivo. Creo que Fayanu le pasa un poco lo mismo y a veces cae en el primer movimiento que le hace el pass rusher. Entonces, si se va a encontrar con jugadores que tienen un arsenal de movimientos, como lo puede ser Joey Bosa, TJ Watt y demás monstruos que tiene la NFL, bueno, creo que ahí Fayanu todavía no está listo. El perfil atlético es para jugar de tackle, no lo veo moviéndose al interior de la línea. A lo sumo, si no funciona inicialmente de tackle izquierdo, creo que tiene esa versatilidad gracias al perfil atlético para moverse al tackle derecho, pero tengo mis desconfianzas hacia él. Uno pensaba en Fayanu durante la temporada regular del college, antes de mirar tape y demás, y pensaba casi en un pick top 10 asegurado dentro de lo que es el draft de la NFL. Yo hoy creo que está no lejos, pero está fuera de eso. Top 15, top 20, incluso si les gusta ser un poco más pesimistas con el análisis de los prospectos. Obviamente es alguien de primera ronda, que ese perfil atlético no se lo puede dejar pasar, pero tengo mis serias dudas con él, incluso te diría no lo tengo como tackle 2 dentro de esta clase, siendo el uno obviamente Joe Wall. Pero está el potencial de crecimiento, el piso es medianamente bajo o regular, si se quiere, pero el techo es muy alto con Fayanu, y creo que algún equipo va a intentar desarrollarlo y convertirlo en un gran tackle izquierdo para esta liga. Y si no, de todos modos tenés esa solidez, también parte de este piso del cual hablo, de que en el tackle derecho podría llegar tranquilamente a desarrollarse sin ningún tipo de problemas. Bien, Joe Wall, Olu Fayanu, ya los tenemos, le pongo el tilde aquí en mi listita al lado mío. Puma, versatilidad creo que le cabe muy bien a este jugador, pero es un hombre bastante completo. Creo que es alguien que llega con mucha experiencia. Hablo de JC Latham, el jugador de la Universidad de Alabama. ¿Qué tenés para decirme acerca de él en alguien que, bueno, ha disfrutado los últimos años del proceso de Nick Saban al mando del Crimson Tide?
un jugador que se desarrolló en cada una de las posiciones de la línea ofensiva. Le faltó, si no me equivoco, la de centro, la única que no jugó. El resto, todas tienen experiencia. Inició como guard, pasó en el right tackle, después terminó en el left tackle. Entonces es alguien que conoce cada una de las posiciones en la línea ofensiva, tiene experiencia y te da esa versatilidad de decir, bueno, primero en la NFL no lo quiero poner tanto, lo quiero poner como guard. Tiene experiencia ahí, ya conoce la posición, es alguien que no va a hacer agua o no le tenés que enseñar cosas nuevas para que juegue en esa posición y se adapte mejor a cuestiones más físicas, cuestiones más de velocidades. Además de esta versatilidad que tiene, que lo pongo como una gran ventaja porque es algo que te acerca más a la NFL, porque lo que digo, te da la posibilidad de jugar en cualquier posición. El equipo necesita un guard, pero quiere potencialmente un tackle izquierdo, Latham es su nombre, es el jugador perfecto en ese sentido. Quizás Joe Alt es el otro, pero Joe Alt necesitas un pick top 5, top 6, 7 quizás, por demanda de corebacks y wide receiver que me parece que va a haber dentro de los primeros picks. Es alguien que tiene pies ligeros, tiene buena movilidad lateral, es rápido en su cambio de dirección, tiene una gran capacidad atlética, su centro de gravedad es bajo y esto le permite muchas veces el jugar bajo frente al pass rusher que le busca quizás doble el arco, le busca ganar el exterior, le busca justamente el jugar con un centro de gravedad más bajo, le permite muchas veces mantenerse en pie, mantenerse en equilibrio en ciertas situaciones en las cuales para el físico del tackle es un poquito más exigente. Además tiene una gran fuerza en sus brazos y es que es un jugador que puede generar gap dentro del juego por tierra. El partido, pongo como ejemplo, el partido contra Michigan, el primer touchdown de Alabama, que es un acarreo de McSillan, el running back titular de la temporada 2023 de Alabama, viene porque él hace un excelente movimiento, pasando al segundo nivel, tomando el bloqueo y moviéndolo para terminar de generar el gap. Tiene una muy buena fuerza, tiene un primer punch bastante fuerte, bastante poderoso en el juego por tierra y su técnica para direccionar bloqueos es buena. Le falta quizás un poco más el finalizarlos, pero creo que ya muchas veces el direccionar bloqueos lo ha mostrado bastante bien al tackle de Alabama. ¿Cuáles son las cosas que necesita mejorar? Primero, y esto es lo más importante para mí, es su footwork. Tener un kick slide, que básicamente es la técnica para moverse en todo ese arco que va recorriendo el tackle. Bueno, es algo que no tiene Latham. Es desordenadísimo con sus pies. Muchas veces movimientos que no son los que tiene que hacer, movimientos que lo dejan en una mala posición. Muchas incongruencias dentro de un tackle que en la parte superior quizás hace las cosas bastante bien, pero en la parte de la cintura hacia abajo hace las cosas mal y muchas veces termina eclipsando su trabajo con las manos por un mal trabajo con sus pies, por no tomar un buen ángulo de bloqueo, por no estar en un buen stance para iniciar el bloqueo. Estas cosas son las que tiene que mejorar en el juego por pase. En el juego por tierra, la verdad es que no creo que tenga que mejorar demasiadas cosas. Sí que un poco más el pulir algunas técnicas en cuanto al run block. No todo es direccionar bloqueos, no todo es un drive block. Son distintos los tipos de bloqueos que hay dentro de los diferentes sistemas ofensivos. Entonces me parece que Latham va a tener que ampliar un poco más su funcionalidad en el juego por tierra, pero es alguien que me parece que por capacidad física, por capacidad atlética, por fuerza, por movilidad, por todo, es alguien que encaja perfecto como tackle izquierdo en la NFL. Creo que por temas de adaptación puede iniciar en el tackle derecho, no va a tener ningún tipo de problemas, tiene la experiencia, sabe lo que es recorrer el arco iniciándolo con su pie derecho, pero que me parece que es un tackle que tiene mucho potencial. No he visto que hablen tan bien de Latham, por ejemplo, y es algo que me sorprende porque es un jugador que a mí, cuando lo vi, me encantó. Y es un jugador que, si no me equivoco, lo tengo dentro del top 15. Top 10 creo que no llegó a entrar, pero está por ahí. Es un jugador que, me encanta. Quizás no tiene el físico, una gran magnitud como Alt, como Fayanu. Es un poco quizás más pequeño o parece un poco más pequeño, pero en cuanto a su fuerza, saben que compite pero que muy bien y que estoy seguro que no va a tener problemas. Y digo, si también tiene que iniciar como guard y enfrentar a defensive tackles, lo va a hacer muy bien, no tengo ningún tipo de lugar a dudas.
Bien, pasaba el Pumita Ramallo con el análisis de JC Latham, el hombre de la Universidad de Alabama. Coincido, Puma, es, te diría, uno de los prospectos más regulares que hay en este draft. Y bueno, lo voy a usar como gancho para hablar de otro de los prospectos que para mí me parecen más regulares, sobre todo desde la línea ofensiva. Tal vez no podamos hablar de él desde el lado de la versatilidad, pero sí me parece que puede tener una larga carrera en la NFL como tackle derecho. Hablo de Taliese Fuaga, el tackle derecho de la Universidad de Oregon State, perdón. Probablemente el bloqueador más enojado del draft. La agresividad con la que juega Fuaga es obviamente algo que lo beneficia muchísimo, sobre todo en el juego terrestre. Entonces un equipo que bueno, se apoye mucho en este tipo de jugadas o en tratar de dar la mayor cantidad de espacio posible al juego terrestre dentro de su ofensiva, puede enamorarse muy, muy fácil de un jugador como Fuaga, que domina tanto por tamaño como por fuerza y es capaz de, bueno, básicamente a veces ganarle en demasía a tanto a los pass rushers como a lo que son distintos jugadores que bueno, participan en una formación un poco más pesada dentro de lo que son los esquemas defensivos. Creo que tiene un muy buen frame para el tackle derecho. Me parecería muy difícil que un equipo piense en moverlo de ahí. Hay un cierto potencial a la versatilidad, pero no es algo que hemos visto en college. El frame para mí es de tackle derecho y debería quedarse ahí. Creo que es ahí donde tiene el mayor potencial y donde además te da el piso más sólido por su tamaño, básicamente. Él mide 6'6 y pesa cerca de 300, más de 300 libras, 330 libras tengo acá que pesa. Así que sería, a mi criterio, un desperdicio utilizar ese frame dentro de la línea ofensiva y no usarlo, además, en lo que es el exterior, donde demuestra además una buena capacidad atlética. Creo que tiene, sin ser elite, sin ser una capacidad atlética que esté dentro de las mejores de la clase, me parece que es más que suficiente para poder jugar desde el tackle derecho a nivel de NFL. A la capacidad atlética la combina con unas condiciones físicas extraordinarias, es muy explosivo, en general va a llegar primero al contacto, muy buen release, muy rápido realmente para su tamaño, y la cantidad de partidos de titular que se le ha dado dentro de la Universidad de Oregon State, bueno, básicamente ha hecho que crezca su fútbol IQ y que esto, bueno, se vea trasladado también dentro del campo de juego. Taliese Fuaga en las últimas 2 temporadas no ha permitido capturas. Hablé mucho acerca de lo que es lo dominante, perdón, que puede ser dentro del juego terrestre, pero en el juego aéreo, en el juego por pase, me parece que también le puede aportar bastante a un equipo. De vuelta, 0 capturas en las últimas 2 temporadas. Sí, es cierto, los prototipos físicos que juegan en la Pac-12, particularmente en la línea defensiva de la Pac-12, no suelen ser los mismos que se enfrentan, sin irme a la SEC, sin irme ahí. Creo que en la ACC hay prototipos físicos más importantes. Si me apurase la Big 12 dentro de lo que es la línea defensiva también. Entonces, bueno, ahí puede llegar a haber una pequeña complicación y es parece una locura decirlo, pero al haber jugado en la Pac-12 y al haberse enfrentado a defensivas Pac-12, bueno, básicamente no sé si ha enfrentado, exceptuando los casos de linieros muy particulares, como puede ser la Latu, de quien seguramente hablaremos cuando hablemos de Edge, pero exceptuando esos casos, Fuaga no ha enfrentado la mejor competencia para lo que es su posición. En caso de que se le gane, lo cual es raro, pero es cierto que en la NFL vas a ver otros prototipos físicos y también jugadores con muchos moves desarrollados. Bueno, Fuaga puede dar una contraofensiva de esos movimientos. Es muy bueno recuperándose, creo que eso le sube muchísimo su valor como prospecto, porque además de utilizar la inteligencia, utiliza sus condiciones físicas para ganar, si no es del primer momento, en un segundo contacto con el defensivo. Entonces, me parece una de los assets más interesantes que tiene, o por lo menos el mejor, te diría, porque no sé si hay alguien que tenga esa capacidad de recuperación en esa clase combinando inteligencia y atributos físicos. ¿Cuáles son las cosas que me preocupan
de él, hay que irse más a lo técnico, me parece. Todas las condiciones físicas y atléticas, más allá de que lo de atlético se queda un poco más corto que otros prospectos dentro de la misma posición, muy inteligente, pero los brazos pueden ser una preocupación, algo cortos para la posición, y es por eso que se habla de un potencial de versatilidad en caso de querer usarlo dentro de la línea ofensiva. El stance en las jugadas de pase es inconsistente, básicamente guiado por un footwork que me parece que tiene que tener mejoras si quiere mantener esta interesante marca de no permitir capturas, porque lo ha logrado en los últimos 2 años. Y una cosa que puede llegar a preocupar, todo depende de qué quiera hacer el coordinador ofensivo, ¿no? Pero la sobreagresión con la que juega, si es que se puede utilizar el término en un deporte como el fútbol americano, ha guiado a que en segundo nivel tal vez falle bloqueos o se coma alguna penalidad. Me parece que ahí, nada, un entrenador que le diga, che, mirá, acá, bajá 2 cambios, no hace falta que vayas tan directo al defensivo, me parece que tenés que ir por acá y nada, corregir esto, que de vuelta es un problema ya directamente en segundo nivel que está teniendo para lo que es un bloqueo para carrera muy, muy efectivo. La gran mayoría de las dudas de Fuaga me parece que pasan, incluso teniendo en cuenta este número de vuelta, 0 capturas en las últimas 2 temporadas, por lo que es el Pass Pro, y cómo esas inconsistencias en lo que es su footwork y el stance, dentro de las jugadas de pase, y esta complicación que puede llegar a hacer algo que afecte su juego dentro de la NFL, de tal vez un poco corto de brazos. Tal vez es ahí donde se habla de la versatilidad de Fuaga, si es que se puede mover al interior. Para mí es desaprovecharlo, creo que puede jugar de tackle derecho, tal vez no sea el mejor desde el primer momento, pero me parece que con algo de desarrollo se puede convertir en probablemente uno de los mejores tackles derechos de la NFL. Yo tengo ese piso alto para Fuaga, que me parece que es una constancia que se repite con varios linieros ofensivos que vamos a escuchar en la primera ronda del draft 2024 de la NFL. Puma, hablamos de tackles, hay que cambiar de posición. Bueno, vos no vas a cambiar tanto de posición, pero sí vas a hablar de alguien que tiene muchísima versatilidad, nuevamente vamos a utilizar este término, y que, tal vez incluso el cambio de posición termine beneficiándolo mucho más que quedarse de tackle. Hablo de Graham Barton, hombre de la Universidad de Duke, dentro de lo que es este draft 2024 de la NFL. Sí, es alguien que se desarrolló como tackle derecho en la Universidad de Duke, es alguien que tiene experiencia en esa posición, pero que por cuestiones físicas, atléticas, así como lo mencioné un poco con Alt, pero Barton está un poco más expuesto en algunas situaciones. A ver, ¿por qué traigo el nombre de él? Porque es un jugador que está técnicamente muy bien trabajado. Su técnica en el Pass Pro es muy buena, para la protección en el pase. Es consistente en la colocación de sus manos, es prolijo en el uso de sus pies, el buen uso del footwork que tiene. Es algo muy bueno que muchas veces le permite el facilitar todo el matchup contra el defensivo. Después es un jugador que además es súper inteligente. Como mencioné, esto de Al, de que su inteligencia lo va a llevar a que sea un titular desde el primer momento en la NFL, creo que también lo va a hacer con Barton. Quizás le lleve un poco más su tiempo de adaptación por un tema más físico, pero creo que es alguien que por inteligencia va a tener muchos años en la NFL, no tengo ningún tipo de lugar a dudas. Lo bien que preparado que llega a cada uno de los matchups es como si lo hubiera preparado durante la semana, parece. Porque sabe las ventajas y desventajas del defensivo que está enfrentando, sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que usar sus manos, sabe qué es lo que puede hacer en ciertas situaciones y que no. Por eso muchas veces no comete holdings en situaciones en donde quizás él podría entrar en pánico por no poder llegar a la jugada por una cuestión física, por una cuestión atlética, de que no tiene esa explosividad, no se termina desesperando y busca llegar de alguna forma, busca ubicar mejor su pie o ubicar las manos de alguna forma de no cometer un holding, pero sin molestar al liniero, al defensivo. Entonces me parece que esta inteligencia lo va a llevar a ser un jugador de NFL por varios años, no tengo ningún tipo de lugar a dudas. Además,
Es agresivo en el juego por tierra, esto me encanta de él, que busca siempre ser el principal, por el cual el corredor pase por detrás, porque es el que le genera el gap. Me encanta en este sentido y además tiene una buena técnica en el run block, dirección y finaliza muy bien los bloqueos. ¿Cuáles son las contras? Como mencioné antes, la capacidad atlética, su movilidad, su falta de explosividad en algunos cambios de dirección, es un red flag bastante fuerte, bastante grande, porque lo que digo, así como mencioné que Alter no tiene los tiempos óptimos, Barton no es que no tenga los tiempos óptimos, es que a veces se lo ve lento, se lo ve con los pies pesados en este sentido. Y además, y otra de las cosas que me preocupa también de él es que no tiene una gran fuerza en el tren inferior, no se le ve una gran fuerza en las piernas para poder anclarse, para poder ser dominante por una cuestión física. En este sentido está un poco por detrás respecto a otros linieros ofensivos y ya en el final voy a estar mencionando algunos nombres que se nos quedaron afuera, que si se tratase de otra clase, estaríamos hablando de ellos, porque varios son o jugadores de primera ronda o jugadores de comienzo de segunda ronda, del segundo día del draft. Por eso es que voy a estar mencionando, pero Barton es alguien que desde la cuestión de fuerza sí que queda un poco por detrás respecto a estos linieros ofensivos. Por eso, en ese sentido, me parece que tiene muy pocas cosas en contra Barton. Ahora, las que tiene en contra, las que son debilidades que lo pueden dejar afuera de ser titular en la NFL y que lo pueden exponer en ciertas situaciones las cuales él haga todo bien, pero por una cuestión física, por una cuestión atlética, termine perdiendo el matchup. Entonces, a nivel colegial esto lo puedo ajustar muy bien. La gran pregunta es cuánto le va a costar ajustarlo a nivel NFL, que es otra velocidad, que es otro tiempo y que es otra fuerza. Así que esa es mi gran pregunta con un prospecto como Graham Barton. Sí, incluso y pegándome un poco a lo que decías, vamos a mencionar algunos nombres más, obviamente, porque esta, sobre todo la clase de tackle, es una clase profunda, es una clase donde vamos a decir algunos nombres ahora al final del programa que lo más probable es que a alguno o algunos de ellos los escuchen en la primera ronda la semana que viene. Y bueno, esto habla un poco acerca de cómo la posición de tackle básicamente para este draft 2024 se ha convertido en una posición premium, ¿no? Los equipos están muy interesados en distintos jugadores para lo que va a ser no solo la primera ronda, sino también esa segunda ronda temprana donde, bueno, los equipos inteligentes suelen encontrar titulares en ese momento del draft y me parece que de eso sobra en la posición de tackle para este año. Yo voy a cambiar la posición a alguien que es exclusivamente centro y que tal vez no voy a asegurar nada de vuelta, no existe tal cosa como los reportes de draft, los mock drafts son solo una sensación del público en el momento, pero es cierto que los reportes y los mock drafts lo ponen en la primera ronda y si me preguntas a mí es uno de los pocos prospectos de los cuales tal vez en el consenso no hay un enamoramiento general, pero por los cuales yo mataría en la primera ronda, subo directamente por él. Hablo de Jackson Power Johnson, el centro de la Universidad de Oregon, un prospecto que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que obviamente hay algunas cosas a marcar que ahora las haré, pero en líneas generales es lo que uno busca en un jugador que juega la posición de centro. Una habilidad atlética para mí excelente, a pesar de un frame que no parece ser el mejor, sobre todo teniendo en cuenta el largo de brazos y demás, o incluso la anchura de los hombros, algo que, bueno, es importante para el liniero ofensivo interior para intentar, obviamente, que el espacio del gap sea lo más, o que el espacio que cubra y abra los gaps sea lo más amplio posible. Power Johnson es ahí donde va a tener una cierta limitación, pero sus habilidades atléticas, a pesar de condiciones físicas, son buenas. Demuestra buen poder, además, en este sentido. Creo que no deja nunca de mover los pies, básicamente, y tiene un footwork muy, muy bueno, sobre todo en lo que es el ataque terrestre. Creo que es ahí donde más se ha beneficiado en su carrera con los Ducks. Tiene una muy buena agilidad y una velocidad aceptable, me parece, para la posición, nada del otro mundo, pero algo que le va a permitir, competir contra linieros defensivos interiores dentro de la NFL, sobre todo en ese primer contacto, ese primer release a la hora de sacar la jugada. Me parece que es fluido en sus movimientos, por eso marcaba o destacaba en realidad
juego terrestre o cómo apoya el juego terrestre gracias a la fluidez justamente de sus movimientos. Se ajusta muy bien, es inteligente, creo que también la cantidad de partidos como titular le ha dado ese beneficio. Se ajusta muy bien a lo que está la jugada, si no tiene un bloqueador enseguida, perdón, si no tiene a alguien que ingresa por su gap, enseguida va a buscar la ayuda, enseguida va a buscar darle la mano a alguno de los guardias, y me parece algo muy muy destacable de un centro que es, bueno, básicamente en líneas generales puede no pasar, pero en líneas generales es el líder de la línea ofensiva, y que tenga este tipo de movimientos obviamente no solo lo ayuda para lo que pasa dentro del campo, sino también para lo que pasa fuera del mismo. Ha jugado partidos importantes de su carrera, también podemos destacar eso, pero bueno, si hay que empezar por lo que me preocupa de él, y que creo que son preocupaciones que pueden llegar a bajar incluso su stock y hasta sacarlo de la primera ronda. Creo que tiene un estilo de juego que no sé si puede ajustarse a la NFL y que debería cambiar. La manera en que posiciona las manos, la manera en que reacciona ante movimientos counter, utilizando mucho el agarre, puede básicamente llenar de penalidades a una ofensiva, por ponerlo en un término bueno. Pero bueno, creo que esto, si lo mezclamos con su longitud de brazos, con su anchura de hombros, es algo que puede llegar a pasar, sobre todo inicialmente. Ha habido centros con, obviamente, cierta carencia de tamaño que les ha ido muy bien en la NFL, y me parece que Power Johnson tiene los aspectos técnicos muy trabajados para poder creer que esto puede pasar en el siguiente nivel, pero a su vez hay una preocupación lógica a la hora de hablar de sus condiciones físicas, no tanto de su atleticismo, pero sí de que tal vez es un poco chico para jugar la posición a nivel profesional, y que va a depender muchísimo de cómo se ajuste en su juego para poder dar el siguiente paso. Que esté tan trabajado técnicamente es lo que me hace confiar en él, es lo que me hace confiar que puede ser una especie de no lo estoy comparando realmente, porque no creo que sea una comparación lógica para él, pero una especie de Jason Kelce, un centro que no tiene las condiciones físicas, entre comillas, para jugar de centro, pero que sí logró cambiarlo con un ajuste dentro de su juego, y tratar de, dentro de sus fortalezas, maximizar su juego. Creo que eso es el camino que tiene que tomar Power Johnson. Veremos, obviamente todo va a depender de en qué franquicia caiga, de qué decidan hacer con él, pero un centro muy interesante que me parece a mí que además te aporta una versatilidad a eventualmente moverlo de guardia, pero que bueno, tenés el riesgo de que ante su techo medianamente alto, bueno, tomar a alguien que eventualmente se convierta en solo una pieza de rotación en una primera ronda, obviamente no es lo ideal. Y bueno, ahí está la disputa, si se quiere, dentro de lo que es un jugador bastante pulido, pero que bueno, tiene sus limitaciones. Puma, hemos llegado al final de este episodio de Redshirt Podcast. La verdad es que nos han quedado nombres afuera. No vamos a mencionar, no vamos a analizarlos, pero 2-3 nombres que vos digas, se te vienen a la cabeza y decís, los hubiese analizado, y bueno, que te sigan a vos en tus redes sociales, decías vos, para ver si tenemos ahí un análisis tuyo, y si no, hay un par de sorpresas de No Huddle la próxima semana. Lo pueden encontrar justamente en No Huddle, donde anduve escribiendo un poco. A ver, me decís esos nombres y me sigo quedando corto, pero bueno, vamos a decir a Mario Mims, tackle de la Universidad de Georgia, un right tackle derecho y hecho, porque otro prospecto físico es inmenso. Y el otro es Jordan Morgan, que los dos me parece que son tackles de primera ronda. Los Grey creo que son de segunda ronda, los tengo por ahí por comienzo de segunda ronda, más o menos, pero que me parece que por lo que demanda la posición valen completamente un pick de primera. Y un nombre que a mí me encanta, me fascina para el segundo día, es Patrick Paul, el tackle de la Universidad de Houston. Me encanta él como left tackle. Y después también, lo que digo, quedan muchos más de prospectos que para el segundo día a mí me encantan. Entonces,
La verdad es que es un episodio para que se vaya a 2 horas y hablar de 10 tackles y hablar un poco más de algún centro, algún guard, porque es una clase que el segundo día se nutre bastante bien. Voy a dar 3 nombres para mí de segundo día, los 3. Y bueno, 2 tienen que ver con la posición de liniero ofensivo interior. Un centro, Zach Frazier, el hombre de West Virginia, que me parece que va a ser seleccionado en la segunda ronda, que muy tranquilamente, dependiendo de la profundidad que haya en la posición al equipo que vaya, se puede quedar enseguida con el puesto de titular. Cooper Beebe es otro nombre que me interesa mucho, el hombre de Kansas State, y un tackle te diría hasta tercera ronda, pero segundo día seguro. Lo he visto en algunas primeras rondas, me parece un poco delirante, pero bueno, cada uno con su mock draft. Kingsley Suamataia de BYU es un prospecto que también me interesa mucho para este draft 2024 de la NFL. Mira, no se pueden quejar. Dentro del poco tiempo que teníamos, dentro de la cantidad de jugadores que podríamos haber analizado, se van por lo menos con 10 nombres a la casa, 6 nombres analizados, más de 10 nombres a la casa, por lo menos 6 analizados. Y bueno, nada, hasta aquí ha llegado el episodio de Red Podcast Puma. Agradecerte por la presencia aquí, por charlar un ratito de prospectos de la NFL, que siempre es un placer. Y bueno, nos estaremos encontrando muy pronto, seguramente. Un placer siempre poder estar acá, charlar un poco, hablar un poco de prospectos y bueno, ya nos estaremos encontrando en la gran noche del draft para hacer un análisis un poco más corto, quizás del jugador, pero sí ya sabiendo en qué equipo lo vamos a ver y encontrando a ver qué tan buen fit nos puede parecer, que eso, yo siempre digo, el grade final lo tenés que hacer después del draft porque varios jugadores, cayendo en un contexto bueno, pueden ser jugadores que terminen siendo robos para ese equipo. Y otros jugadores que quizás, y en este contexto no es tan bueno, vamos a bajarlo un poco y ahí es donde terminas de armar tu Big Board. Pero bueno, al final todo se trata de tener el Big Board preparado para llegar de la mejor forma a la noche del draft. Y lo que digo, y mencioné al comienzo, conocer los jugadores, saber a quién están seleccionando, a qué nos podemos esperar de ver de él en la primera temporada y demás. Así que, nada, como bien dijiste, nosotros nos reencontramos muy pronto para, bueno, terminar el análisis posicional para el próximo draft. Nos quedan nomás un par de posiciones y como bien dijo el Puma, la noche de draft la vas a poder vivir con nosotros. No Huddle va a transmitir la primera ronda del draft 2024 de la NFL en nuestros canales de Twitch y de YouTube, así que vayan a seguirnos, No Huddle OK, así nos encuentran en ambas plataformas. Vamos a hacer la primera ronda y con un nivel de profesionalidad que, si te venían gustando las transmisiones anteriores del draft, lo que tenemos para ustedes este año es realmente sin precedentes. Y además, tenemos varias sorpresas más para todos ustedes de aquí a lo que va a ser el jueves 25 de abril, primera ronda del draft 2024 de la NFL. Pumita Ramallo estuvo conmigo, Agustín Espósito los saluda. Nos encontramos la próxima para seguir hablando del draft de la NFL en esto que es Redshirt Podcast. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.